de la fe está con nosotros también para ayudarnos. Vea lo que estaba pasando. El Señor llama a sus 12 discípulos, se reemplaza Judas por Matías, vuelven a quedar 12 discípulos. El Señor comparte el Evangelio a los de su generación, pudiéramos decirlo. La iglesia primitiva, a través de hechos del Espíritu Santo, habla de esa generación que conocieron al Señor. El apóstol Pablo comparte con Timoteo, pudiéramos decir el primer cristiano de la segunda generación, es decir, hijo de cristianos, pero ahora en una nueva generación, y de allí se comienza a ver la continuidad del Evangelio. Pero pensemos en esto. El Señor compartió con sus discípulos 3 años. 3 años en los que les impactó la vida, les cambió el corazón a través de las experiencias. Cuando un discípulo se hacía seguidor de un Señor, no era como hoy tal vez lo hacemos en nuestros colegios o en nuestras universidades, que vamos, estudiamos, estamos allí y volvemos por la tarde y pasan 5 años en una universidad, más o menos también 6 años en un colegio y ya. No, aquí se adoptaba su manera de vivir, aquí se adoptaba su estilo de vida, era un representante de ese maestro. Por eso es que hacer parte de la iglesia es algo tan importante, que no es simplemente tener el conocimiento, sino hacernos como el maestro de esta iglesia, que es Jesucristo el Señor. Pero pensemos en lo siguiente: 3 años en los que el Señor Jesús no escribió ni una sola palabra. Lo único que la Biblia registra que el Señor escribió fue aquello que cuando llevaron a la mujer que la iban a apedrear, del cual sale esta hermosa frase: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice la Biblia que él estaba escribiendo en tierra, pero no sabemos qué escribió. El Señor no escribió una sola palabra, el Señor no escribió una sola indicación que haya quedado para nosotros. Pero en los corazones de los discípulos quedaron esas experiencias profundas con Dios, quedaron esas experiencias marcadas en el alma, de modo tal que, por ejemplo, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, gloria al nombre del Señor Jesús, pasados más o menos 55, 60 o 70 años después de la muerte de Cristo, porque los evangelios se escribieron 50 o 60 años después de la muerte, más o menos en la primera década, pudiéramos decir entre los 60 y 80 años después de Cristo. Me imagino yo a Mateo recordando todas las cosas que el Señor le permitió vivir. Entonces dijo: esto hay que contarlo, y comenzó a escribir genealogía de Jesucristo, y por supuesto, inspirado por el poder del Espíritu Santo, escribió la historia que vivió con el Señor desde su perspectiva. Mateo, Marcos hace lo mismo, Lucas escribe su evangelio, Juan escribe su evangelio, pero es que lo hicieron después de haber tenido toda una vida cristiana. Después de haber recibido al Señor, haber compartido con Él 3 años, después de haber tenido que seguro vivir muchas experiencias, y después en el año 60, 70, más o menos después de Cristo, entonces comienzan a registrar todas estas cosas hermosas que nos cuentan el Evangelio del Señor Jesús, según la perspectiva de Mateo, de Marcos, de Lucas, quien escribe Hechos del Espíritu Santo también. Hechos del Espíritu Santo no fue escrito entonces como los evangelios de la misma manera, de pronto mientras iban pasando y el Señor multiplicó los panes
para 5,000 personas y allí iban escribiendo. No, eso quedó en el alma y después se compartió y quedó escrito. Y a lo que voy, mi hermano, es que el Señor, con tan solo 3 años, sin escribir ni una sola palabra, les marcó tanto el corazón a los primeros cristianos que fueron capaces de escribir el Nuevo Testamento. Lo propio hace el apóstol Pablo, escribiendo una carta a los romanos, escribiendo la carta a los corintios, la carta a las iglesias que el Señor le permitió ir a fundar, y en los primeros 100 años, pudiéramos decir, se escribe el Nuevo Testamento, el fundamento bíblico, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia, y han pasado 2021 años, 2020 años en nuestro calendario, y todavía seguimos usando los escritos de los primeros cristianos. Por eso ellos mismos escribieron que debemos estar fundamentados, que debemos sobreedificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano, y ellos lo escribieron, nosotros no hemos escrito nada, y pienso que por lo menos tenemos que leerlo. Muchas veces dejamos de leerlo. No tenemos que escribirlo, lo único que tenemos que hacer es compartirlo, y muchas veces no lo compartimos. Hermano, pero yo le quiero decir que todas estas cosas que se escribieron para que tengamos fe en el Señor, y que además el Señor hizo muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, pero no quedaron escritas en estos libros. Y de alguna metáfora, el escritor dice que no alcanzarían todos los libros del mundo para contar de todas las cosas que el Señor hizo, pero nos quedaron estas cosas escritas para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creamos en Él y podamos tener vida en su nombre. Aquí está escrito todo lo que necesitamos, y lo menos que podemos hacer es dejarnos leer, impactar por la palabra del Señor en nuestros corazones. No creyeron otra cosa diferente a nosotros. No tenían un Dios diferente al nuestro, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Y aquí quedaron registradas las historias de nuestros familiares en la fe. La misma sangre que corrió a favor de ellos, limpiando sus pecados en la cruz del Calvario, es la misma sangre que ha corrido a favor nuestro. El mismo ADN espiritual que hay en ellos es el mismo ADN que hay en nosotros. Y ya el canon bíblico está escrito, no se ha añadido una coma ni una tilde después de que se ha cerrado el canon bíblico. Y esta poderosa palabra ha trascendido los años, la historia, y ha llegado a nuestra generación. Pienso, hermano, que tenemos una riqueza muy grande aquí. Qué bueno que hoy nosotros podamos seguir escribiendo los hechos del Espíritu Santo a través de nuestro día a día, porque es el mismo. Les he querido compartir que quiero comenzar un nuevo proyecto que se llama Hechos 29. Hechos 28 es el último capítulo que quedó registrado en la historia de la iglesia primitiva, pero el Espíritu Santo todavía está con nosotros, escribiendo una historia, y lo vamos a llamar Hechos 29. Aquí terminan Hechos 28, pero aquí en el alma y en el corazón se sigue escribiendo Hechos 29. ¿Y cómo comenzaría Hechos 29? Sí, tal vez Hechos 28 dice: estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Hechos 29. Y pasados 2021 años, en una nueva generación, nació un cristiano en la nueva vida llamada Dorelix, nuestra hermana que bautizamos el domingo. O tu nombre, el año en el que el Señor te permitió bautizarte, o la historia de ayer que tuviste y en medio del trabajo le compartió el evangelio a una persona que vivía sin Cristo,
pero derramaba lágrimas al saber que había una esperanza para su corazón perdido. No sé qué vas a escribir tú en Hechos 29, pero hoy es el día de comenzar o de seguir escribiendo la historia de los hechos del Espíritu Santo, ya no en el canon bíblico, sino en aquel libro en donde están escritas todas las cosas, en el libro de la vida, que se siga escribiendo, que se siga tomando, pudiera yo decirlo, por la fe, que Lucas, el escritor de los hechos, por la fe, por supuesto, tomara la pluma y comenzara a escribir. Claro, en el año 2021 el poder del Espíritu Santo todavía sigue trayendo de entre los muertos a la vida. Todavía el Señor ha sanado de COVID a tal persona. Todavía el Señor, a través de la pérdida de un familiar, despertó el espíritu de una persona para comenzar a vivir. Y todo lo que nosotros vivimos está siendo influenciado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por la iglesia primitiva, que nos dejaron un esfuerzo muy grande al haber escrito todas estas cosas, al haber vivido de la manera en la que vivieron. Como dice por allí la carta a los hebreos, que se debe usted dar cuenta que fue escrita toda esta carta también en aquellos momentos en que la iglesia estaba siendo perseguida. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y qué tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, pero se cerró el canon. Y hoy podemos hablar de Andrea, de Melissa, podemos hablar de Carlos, podemos hablar de Sebastián, de Jorge, de Andrés, de tu nombre, de mi nombre, porque hoy el poder del Espíritu Santo todavía está en medio de la iglesia. Vamos a revestirnos de poder. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces veremos cómo no serán más grandes, no serán perfeccionados estos antes que nosotros. No será más grande ni David, no será más grande ni el apóstol Pablo. Yo no me quiero cambiar por ellos, porque tal vez ellos tuvieron la oportunidad de ver al Señor, pero la Biblia sigue diciendo: más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y nosotros no le hemos visto, pero creemos en que todavía hay poder del Espíritu Santo para obrar a nuestro favor. ¿Qué vas a escribir hoy en la historia de tu vida con el poder del Espíritu Santo? Porque ahora va a venir el tiempo de hablar de la iglesia, ya no de la iglesia primitiva. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios. Con el micrófono, pero creo que ya podemos volvernos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Solo me falta, mis hermanos, terminar diciendo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que nosotros podemos confiar en que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, que el mismo Espíritu del Señor que nos ha ayudado hasta el día de hoy, que ayudó a la iglesia y que ha trascendido a través de los años, podemos contar con ese mismo Espíritu de Dios. Hermanos, no podemos retroceder, no podemos bajar la guardia. Tenemos hoy que elaborar aquellas experiencias de las cuales podremos contar que el Dios que ayudó a la iglesia primitiva es el mismo Dios que está con nosotros. Hoy es una buena oportunidad para que le hables a alguien de Cristo. Hoy es una buena oportunidad para que permitas que el Señor escriba algo en tu historia a través de su Espíritu Santo y la influencia de su Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias porque por mi sangre corre tu sangre, porque por mis venas corre tu sangre, la misma sangre que corrió sobre los primeros cristianos, y el mismo poder está disponible para mí hoy, después de tantos años. Aunque la iglesia ha cambiado, aunque la iglesia ha tenido que adaptarse a nuevas formas, a nuevos métodos, tu Espíritu Santo, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias